La puerta se cerró con un sonido seco, y por un instante pareció que el mundo entero se partía junto con ella. Domitila no lloró, no allí, no delante de él. La mano le temblaba levemente sobre el vientre, como si el propio cuerpo intentara proteger aquello que él acababa de rechazar, aquello que ella había sostenido durante semanas como la prueba más viva de todo lo que habían construido juntos, aquello que él decidió, en cuestión de minutos, que no podía ser suyo. Del otro lado de la puerta, silencio, ningún paso, ninguna voz llamándola de vuelta. Nicasio no se movió, permaneció inmóvil, como si la decisión que acababa de tomar fuera lo único que todavía lo mantenía de pie. Dentro de él algo gritaba, pero el orgullo hablaba más alto. Domitila bajó los escalones del palacio sin mirar atrás. Cada paso era firme, pero pesado como la verdad que él no quiso escuchar. Embarazada, sola, y aún así, sin permitirse quebrarse. El viento frío le tocó el rostro al cruzar el portón, y en ese instante algo dentro de ella se cerró. No el amor, sino la esperanza de que él hubiera sido suficiente para protegerla. Llevó la mano al vientre otra vez, más firme ahora, como una promesa silenciosa. Él puede no haberme creído, pero tú serás la prueba de que nunca mentí. Detrás de ella, las puertas del ducado permanecieron cerradas, y dentro de ellas quedó el hombre que pocas semanas antes la había mirado de una forma completamente distinta, porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Nicasio no veía a Domitila como una amenaza. La veía como la única mujer que había conseguido hacer algo que nadie jamás había logrado: desarmarle, sin siquiera intentarlo. Porque lo que ocurrió aquel día no comenzó con la desconfianza. Comenzó mucho antes. Nicasio nunca tuvo elección. Desde joven, todo en su vida fue decidido por otros: el título, las responsabilidades, el futuro y hasta el matrimonio. Creció aprendiendo que los hombres de su posición no sienten, administran, deciden, sostienen, y él lo hizo. Durante años lo hizo bien, pero había algo que ningún decreto había podido resolver. Años atrás, una enfermedad grave lo había dejado debilitado durante meses. Y cuando por fin se recuperó, el médico le habló con una frialdad que nunca olvidó. «Es poco probable, señor, que pueda engendrar hijos». No fue dicho con crueldad, fue dicho con la misma neutralidad con que se anuncia el tiempo. Pero esas palabras se instalaron en él como una verdad inamovible, y a partir de ese momento, algo cambió. Si no podía dejar herederos, no necesitaba involucrarse, no necesitaba sentir, no necesitaba arriesgarse. Cuando llegó el momento de casarse, aceptó, sin entusiasmo, sin rechazo, apenas como una obligación más. Fue así como conoció a Domitila. En el primer encuentro no ocurrió nada especial. Ella no intentó impresionarlo. No bajó los ojos de manera exagerada. Respondió cuando le preguntaron. Lo observó con una calma que él no supo interpretar, y eso fue todo. Pero ese todo lo incomodó. Nicasio estaba acostumbrado a ser visto como algo más. Las mujeres de la corte lo miraban con una mezcla de fascinación y cautela. Domitila no reaccionaba a nada de eso. Lo trataba como un hombre, no como un duque, y eso lo desarmaba más que cualquier afrenta. Intentó mantener la distancia. Era lo más sensato, pero algo en él volvía, y entonces comenzaron los pequeños momentos. El sonido leve de su voz, la manera en que sostenía la mirada sin desafiar, la forma en que caminaba sin intentar ser notada, y aún así, siéndolo. Hubo una tarde en los jardines del ducado en que ella estaba leyendo sola en el banco de piedra junto a la fuente. Él pasó de largo, y luego se detuvo, sin razón, sin excusa preparada, solo que sus pasos se negaron a continuar. «¿Qué está leyendo?», preguntó. Ella levantó los ojos, no con sorpresa, con esa calma suya,
Algo aburrido, dijo, simplemente, y volvió a la página. Él no supo si reírse o molestarse. Y esa confusión, pequeña y absurda, lo acompañó todo el día, hasta que una mañana el caballo de ella se agitó al acercarse al portón. Nada grave, pero suficiente para que él se aproximara, y al ayudarla a desmontar, sus manos encontraron la cintura de ella. Por un segundo, luego dos, y entonces se quedaron. El cuerpo de ella era cálido, real. El perfume leve de su cabello llegó hasta él sin aviso, y cuando Domitila levantó los ojos, no había distancia entre ellos. Ninguno de los dos retrocedió. Algo invisible había comenzado a formarse, algo que él no planeó y que ella nunca forzó. Y por primera vez en mucho tiempo, Nicasio no sabía exactamente qué hacer con su propio corazón. Los encuentros se volvieron más frecuentes, sin que ninguno de los dos lo admitiera. Había noches en que él pensaba en alguna pregunta que hacerle, no porque necesitara la respuesta, sino porque era la única excusa que encontraba para estar en la misma habitación. Y había noches en que ella lo miraba desde el otro extremo de la mesa del comedor, solo un instante antes de desviar los ojos, solo un instante, pero suficiente, hasta que una noche tranquila todo dejó de ser contenido. Ella estaba en la biblioteca, sola, leyendo. Nicasio entró no porque necesitara algo, sino porque sabía que ella estaría allí. El único sonido era el pasar lento de las páginas, hasta que él se acercó. Más de lo que debería. Domitila levantó los ojos, y esa vez no había distancia suficiente para ocultar lo que ya existía. El aire entre ellos cambió. Él extendió la mano con hesitación, como si no estuviera seguro de tener ese derecho, y cuando sus dedos rozaron los de ella, no fue un accidente. Fue una elección. El beso fue contenido al principio, como si él todavía intentara controlar algo que ya no estaba bajo su control. Pero cuando ella respondió, todo cambió. El beso dejó de ser contenido y se volvió inevitable. Allí, en ese instante, no había deber, no había distancia, solo dos personas que por fin dejaron de negar lo que ya existía desde hacía demasiado tiempo, y fue allí donde se enamoraron, sin promesas, sin declaraciones, pero con una certeza silenciosa que ninguno de los dos tuvo el valor de decir en voz alta. Por un tiempo, pareció que aquello sería suficiente, pero algunas verdades no desaparecen solo porque alguien decide ignorarlas. Domitila lo notó primero. Un cambio sutil, un cansancio diferente, y entonces llegó la certeza. Estaba embarazada. Por un instante, todo en ella se iluminó. No era solo un hijo. Era la prueba viva de algo que habían construido juntos. Algo real, algo que no formaba parte de ningún acuerdo. Esperó el momento indicado para contarlo, y cuando por fin lo dijo, el mundo no reaccionó como ella imaginaba. Nicasio no sonrió, no se acercó, no la tocó. Permaneció en silencio, un silencio pesado, impenetrable. El recuerdo volvió, la voz del médico, la certeza que había cargado durante años. Y frente a eso, el amor no fue suficiente. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. ¿Cómo te atreves? Fría, controlada, afilada como el hielo. Domitila no retrocedió. Nicasio... No, levantó la mano. No digas mi nombre. Los médicos me lo dijeron hace años. Cada palabra caía despacio, pesada. Soy estéril, no puedo engendrar hijos. Eso no cambia. Eso nunca cambió. Estás equivocado, dijo ella, firme, sin temblar. Sí. Los ojos de ella no se apartaron. El hijo que llevo es tuyo, solo tuyo. Nunca he estado con nadie más. Nunca. Mientes. La palabra cayó entre ellos como una piedra. Yo te amé, dijo ella, la voz cargada de verdad, no de desesperación. Te amé desde el principio, y jamás te traicioné, jamás. Él se dio vuelta, como si las palabras de ella fueran un ruido que necesitaba ignorar. Nicasio, mírame.
Por favor, mírame y dime que no me crees. Dímelo a los ojos. Por un segundo, dudó, y entonces se dio vuelta, y la miró, con una frialdad que ella nunca olvidaría. No te creo. 3 palabras, simples, definitivas y crueles. Es tuyo. La voz de ella se quebró, pero no de debilidad, de dolor. Es tuyo y en el fondo lo sabes. Él no respondió, y ese silencio fue peor que cualquier acusación. Quiero que te vayas. Esta noche. Domitila miró hacia la ventana. Afuera la nieve caía, despacio, silenciosa, implacable. Está nevando, dijo ella, no como súplica, como un hecho. Lo sé. Hace frío. Lo sé. La voz de él no cambió. Vete de todas formas. Algo dentro de ella se quebró en ese momento. No el amor, no la dignidad. Fue la última esperanza de que él todavía fuera el hombre que ella había amado. No lo era. No dijo nada más. Tomó lo que era suyo, lo esencial. Subió al cuarto por última vez. Cada objeto cargaba recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Bajó los escalones por última vez, mientras la nieve cubría todo de blanco. Al cruzar el salón, no miró atrás. Al atravesar el portón, el frío la envolvió de golpe, cortante, real, sin piedad. La mano fue al vientre, instintiva, protectora. No estás solo. Susurró casi sin voz, y se fue, sin mirar atrás, sin esperar que él la llamara, porque sabía que no lo haría. Los primeros días fueron los más difíciles, no por la falta de lujo, sino porque el mundo que ella conocía había decidido no verla. Domitila tenía 20 años y cargaba sola todo lo que debería haber sido de 2. Pensó en su familia, en si irían a buscarla, en si alguien preguntaría. Nadie preguntó. La noticia había llegado antes que ella. Una duquesa que había deshonrado a su esposo. Una mujer que había traído vergüenza al nombre que llevaba. Eso fue lo que llegó a los oídos de su familia, y eso fue lo que creyeron. Su madre no salió a recibirla. Su hermano le cerró la puerta, no con la frialdad que venía del orgullo, como Nicasio, con la frialdad que viene de la vergüenza, de no querer ser visto junto a alguien que el mundo ya ha juzgado. Domitila entendió, parada frente a esa puerta cerrada, que había perdido 2 hogares en el mismo día, y que tendría que construir uno desde cero, sola. Buscó trabajo en 3 casas distintas. En la primera la miraron a los ojos y luego al vientre y dijeron que no tenían lugar. En la segunda ni le abrieron del todo la puerta. En la tercera, una mujer mayor la dejó entrar. Le dio un plato de sopa caliente y al final le dijo que lo sentía mucho, pero que no podía tener problemas con nadie. Domitila agradeció la sopa y siguió. Encontró un pequeño puesto en un mercado de flores, en una ciudad donde nadie sabía su nombre. Aprendió a llegar temprano, a cargar más de lo que debería, a sonreír aunque los pies le dolieran, a guardar el pan del mediodía para la noche. Hubo semanas en que comía poco, no porque no hubiera, sino porque lo que había era para el hijo que crecía dentro de ella, y eso nunca lo dudó. Domitila tenía un hábito que Isidoro aprendió a reconocer desde muy pequeño. Cuando algo la preocupaba de verdad, se ponía a ordenar flores. Las del puesto, las silvestres que recogía al borde del camino, las que alguien le regalaba, las ordenaba por color, por tamaño, por fragancia, como si poner orden en algo pequeño le devolviera la certeza de que el mundo todavía podía organizarse. Isidoro la miraba sin entender del todo, pero aprendió que cuando su madre ordenaba flores, era mejor quedarse cerca y en silencio. Y con el tiempo vino el nacimiento. Isidoro, cuando lo sostuvo por primera vez, no pensó en el pasado, pensó en una sola cosa. Él nunca va a dudar de quién soy yo. Lo crió con firmeza, con ternura, nunca habló mal del padre, nunca alimentó el rencor. Cuando el niño preguntaba, ella respondía, tu padre murió antes de poder conocerte, y era suficiente.
porque no había odio en su mirada, solo una tristeza que no necesitaba explicación. Isidoro creció con curiosidad, pero también con paz. A sus 5 años era un niño de pocas palabras y mirada atenta. El tipo de niño que observa antes de hablar, que no pide atención, pero la captura igual. Los meses en el mercado con su madre lo habían hecho así. Las mañanas frescas, a veces bajo la llovizna, ofreciendo flores a quien pasara. Había días en que volvían a casa con los pies húmedos y la ropa impregnada de frío. Domitila le frotaba las manos entre las suyas, le cambiaba la ropa y le preparaba algo caliente, pero el frío del mercado lo seguía. Había algo en esas mañanas que Domitila guardaba para sí misma, el momento exacto en que el mercado despertaba. Cuando los primeros puestos se abrían y el aire todavía olía a madera húmeda y tierra fría. Ella llegaba antes que nadie, acomodaba los ramos con cuidado, y por unos minutos el mundo era solo eso, las flores, el silencio. Isidoro dormido todavía sobre su hombro, con la mejilla tibia contra su cuello. Fueron 5 años construidos así, de detalles pequeños, de mañanas repetidas, de un hijo que creció mirándola trabajar y aprendió, sin que nadie se lo dijera, que su madre no se quebraba. Ella lo notó antes de que se convirtiera en algo serio. Primero una tos pequeña, casi imperceptible. Luego ese brillo extraño en los ojos que los niños tienen cuando la fiebre comienza a subir sin que nadie todavía lo sepa. Domitila pensó que pasaría, que era el frío del mercado, que un par de días en casa lo resolverían, pero no pasó. Mientras tanto, en el ducado nada cambió verdaderamente, y al mismo tiempo todo cambió. Nicasio, que rondaba los 36 años, seguía siendo el mismo hombre para el mundo, firme, respetado, pero estaba solo. Y el silencio que había elegido empezó a pesar. La ausencia de ella no era alivio, era vacío, un vacío que nada llenaba. Había noches en que recorría los corredores del palacio sin ningún destino, pasaba por la biblioteca, se detenía y seguía, porque sentarse allí ya no era lo mismo. El cuarto que había sido de ella permanecía cerrado. Él nunca ordenó que lo vaciaran, solo lo dejó cerrado, como si abrir esa puerta fuera a admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. Los asuntos del ducado seguían, las decisiones, los acuerdos, todo seguía, pero algo que antes lo sostenía ya no estaba, y él no sabía ponerle nombre a eso, hasta que un día el destino lo puso frente a lo que más había evitado. Nicasio estaba en el mercado de una ciudad cercana, resolviendo asuntos del ducado cuando algo llamó su atención. Un niño pequeño que vendía flores junto a una mujer joven. Nada llamativo a primera vista, pero el niño tenía algo. Ofrecía los ramos sin insistir, sin gritar, y cuando alguien pasaba sin comprar, no se desanimaba, solo esperaba, con una paciencia que no era común para su edad. En un momento, una señora mayor se acercó y le preguntó el precio. El niño respondió. Ella frunció el ceño y siguió caminando sin comprar. Otra persona que había escuchado se acercó y le ofreció menos de la mitad. El niño lo miró, pensó y dijo que no, con una calma que hizo que el hombre se fuera sin protestar. Nicasio observó eso desde lejos y no supo por qué no pudo irse. Al día siguiente volvió. No tenía asuntos pendientes, no tenía excusa, pero volvió. El niño estaba en el mismo lugar. Esta vez, un chico más grande intentó quitarle uno de los ramos. El niño no gritó, no llamó a su madre. Solo puso la mano encima del ramo, firme, y sostuvo la mirada hasta que el otro retrocedió. Nicasio sintió algo extraño en el pecho, como un reconocimiento que no encontraba palabras. Al tercer día volvió. Esta vez se quedó más lejos, porque algo en él ya empezaba a sospechar, y sospecharlo era diferente a saberlo. Sospecharlo todavía se podía ignorar. Observó los gestos, la manera en que el niño inclinaba la cabeza al pensar.
La forma en que fruncía levemente la frente antes de hablar, el modo en que sostenía las flores, con firmeza pero sin tensión, como quien cuida algo que vale, era familiar, incómodo e imposible de ignorar, hasta que la mujer se dio vuelta, y por un instante el tiempo se detuvo. Domitila estaba allí, con 25 años que llevaba con una dignidad que él no había sabido merecer, más sencilla, más serena, pero todavía ella. Y al verla junto al niño, la duda dejó de existir. La certeza llegó como un golpe, directa, cruel, inevitable. El mundo de Nicasio pareció ceder bajo sus pies. Todo lo que había negado durante 5 años estaba allí, vivo, con los ojos de él y la calma de ella, y junto a la mujer que había expulsado una noche de nieve, embarazada, con 20 años y ningún lugar a donde ir. ¿Qué hice? No fue dicho en voz alta, pero resonó dentro de él con una fuerza que nunca había sentido. No se acercó, simplemente se dio vuelta y se fue, sin mirar atrás, pero llevando consigo algo que ya no lo dejaría en paz. En los días siguientes no regresó al mercado. La imagen de los dos juntos lo perseguía. El niño, ella, la vida que él había destruido, y por primera vez no encontraba nada dentro de sí mismo que lo sostuviera. Estaba desolado, vacío y completamente equivocado. Pero la distancia no resolvió nada. Y entonces, días después, volvió. Los vio de nuevo juntos. Domitila acomodaba los ramos mientras el niño permanecía a su lado, serio y atento. Esta vez no se quedó parado. Se acercó, paso a paso, sin saber exactamente qué diría, pero sabiendo que ya no podía irse. Domitila lo vio antes de que llegara, y por un instante su mirada cambió. No fue miedo, fue algo más profundo, como si estuviera viendo algo que ya había enterrado. Se recompuso rápido, lo suficiente para que nada escapara. El niño lo miró con esa seriedad tranquila suya. «¿Quién es?», preguntó. Domitila no dudó. «Nadie. Simple. Frío. Final. Como si él realmente no fuera nada». Ella no esperó respuesta. Tomó al niño de la mano y se fue, sin mirar atrás, pero ahora él sabía dónde encontrarla. Y esta vez no se iría. La casa era pequeña, sencilla, pero había algo en ella que el palacio nunca tuvo. Vida. Un dibujo mal hecho pegado junto a la ventana. Una taza con una flor seca dentro. Los zapatos pequeños de Isidoro al lado de la puerta. Detalles que nadie habría notado, pero que Nicasio no pudo dejar de ver. Ella había construido eso, sin él, sin ayuda, sin nada más que su propio esfuerzo y la certeza de que tenía que seguir. Golpeó la puerta. Una vez. Domitila abrió. Cruzó los brazos, lo miró. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo». «No». Ella comenzó a cerrar la puerta. Él la detuvo, no con fuerza, con urgencia. «Por favor». Fue la primera vez, sin título, sin posición. Solo un hombre pidiendo algo que quizás no merecía. Domitila abrió lo suficiente para que él entrara, no por él, sino para terminar aquello de una vez. Dentro, Nicasio miró a su alrededor. Cada detalle gritaba lo que ella había construido sin él. Y eso lo golpeó más que cualquier palabra. «Me equivoqué». Las palabras salieron más difíciles que cualquier decisión que hubiera tomado en su vida. «Te fallé, te destruí». Se arrodilló, allí, en medio de aquella casa sencilla, sin testigos, sin nada. «Perdóname». Pero Domitila no se movió, solo lo miró, con calma, con distancia. «No, no hay nada que reparar». La voz de ella no temblaba. «Lo que hiciste no tiene lugar en mi vida. Te escuché cuando no quisiste escucharme. Me fui cuando me echaste». Pausa. «Ahora te vas tú». Abrió la puerta. «Vete». Y esta vez él obedeció porque no había nada más que pudiera decir. Y por primera vez entendió que pedir perdón no significa merecerlo. Volvió. Al día siguiente, y al otro, golpeaba, esperaba.
y la puerta no se abría. Domitila lo escuchaba desde el otro lado, y no abría, no porque no le afectara, sino porque sabía que abrir no era lo mismo que sanar, y que ella no le debía su dolor a la impaciencia de él, hasta que Isidoro empeoró. Lo que había comenzado semanas atrás como una tos pequeña se convirtió en fiebre alta, persistente. Los médicos del lugar hicieron lo que pudieron. Domitila no dormía bien. Se levantaba 2, 3 veces por noche a revisar su respiración. Le cambiaba los paños, le hablaba en voz baja cuando él se agitaba, le decía que todo iba a estar bien con una convicción que a veces no sentía. Pero el niño no mejoraba. A cada día estaba más débil, más quieto, menos él. Y entonces llegó la noticia. El tratamiento existía, pero en otra ciudad, lejos y costoso, muy por encima de lo que ella podría alcanzar sola. Domitila buscó otra salida, preguntó, esperó, pero no había ninguna. Y por segunda vez en su vida se encontró frente a la misma elección. Volver a él, pero esta vez no había orgullo que vencer, solo necesidad, por el hijo. Cuando Nicasio abrió la puerta y la vio allí, no preguntó nada, no dudó, no exigió explicaciones. Solo dijo, vamos. El viaje fue largo, el pasado estaba ahí, en cada mirada evitada, en cada palabra no dicha, dentro del mismo carruaje, sin rozarse, aunque sus rodillas casi se tocaban cuando el camino se ponía irregular. La casa donde se instalaron durante el tratamiento no era amplia. Domitila eligió el cuarto más alejado. Nicasio lo entendió. Sin cuestionar, simplemente aceptó. Los primeros días fueron contenidos, casi rígidos. Se encontraban solo al lado de Isidoro. Y aún así, siempre había algo entre ellos, un peso que ninguno de los dos nombraba. Nicasio cambió, no con palabras, con actitud. Se levantaba antes que todos, organizaba lo necesario para el día del niño, hablaba con los médicos, escuchaba, tomaba notas en un papel doblado que guardaba en el bolsillo del abrigo. Pequeños detalles que le habían dicho, que él no quería olvidar. Como si cada dato sobre la salud de Isidoro fuera algo que le pertenecía cuidar. Nunca decidía solo. Siempre le preguntaba a ella. Siempre respetaba la respuesta, incluso cuando no estaba de acuerdo, incluso cuando habría querido decir otra cosa. Domitila lo notó. Tarde, pero lo notó. Y eso era lo que la desconcertaba, porque no estaba intentando convencerla. No estaba haciendo gestos para ser visto, solo estaba allí, haciendo lo que había que hacer, sin esperar reconocimiento. Hubo una tarde en que él estaba de espaldas, preparando algo para Isidoro, y ella casi dijo su nombre. Solo eso, solo llamarlo, sin motivo. Y se detuvo antes de que la palabra saliera. Apretó los labios y siguió doblando la ropa del niño, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y ella lo sabía. Pero eso no significaba que ella no resistiera. Hubo noches en que lo observaba desde el umbral y sentía algo moverse dentro de ella, algo que no quería nombrar. Y entonces recordaba la nieve, la puerta cerrada, la voz de su hermano diciéndole que se fuera, y ese algo se cerraba otra vez. Hubo una noche en que Nicasio le trajo una taza de algo caliente sin que ella lo pidiera. La dejó sobre la mesa a su lado y siguió sin esperar que ella lo agradeciera. Y por un instante, algo en ella se ablandó. Pero entonces recordó otra noche, otra taza, otra versión de él que también había sido atento antes de que todo se rompiera. Y apartó los ojos. Querer creerle era casi tan doloroso como recordarlo, porque si le creía, entonces todo lo que había sufrido tenía una razón distinta. Y eso era más difícil de cargar que el rencor. Una mañana el suelo estaba húmedo. Domitila resbaló levemente, la mano de él la tomó, rápida, firme, instintiva,
y por un instante ella se quedó allí, segura, cercana. El calor del cuerpo de él todavía tenía el mismo efecto. Sus miradas se encontraron, y por primera vez desde el reencuentro, ninguno de los dos desvió los ojos de inmediato. El momento duró poco, pero fue suficiente para recordar que todavía no había desaparecido del todo. Domitila fue la primera en apartarse, consciente de que ese camino era peligroso. Con Isidoro, la transformación de Nicasio era aún más visible. En la primera noche difícil, cuando la fiebre volvió con fuerza, fue él quien se quedó despierto, sentado al lado de la cama, cambiando paños fríos, sin hacer alarde, sin llamar a nadie, solo allí, observando la respiración del niño, esperando que bajara. Cuando Domitila se despertó y lo encontró así, se detuvo en el umbral. La luz de la vela era escasa. Nicasio tenía los ojos abiertos, fijos en la respiración del niño, con el paño húmedo todavía en la mano. No fue un gesto calculado. Fue a un hombre que simplemente no había podido irse. Se agachaba para hablar con Isidoro, siempre al mismo nivel, nunca desde arriba, como si quisiera que el niño entendiera que estaba siendo escuchado. Un día, mientras el niño mejoraba levemente, le preguntó algo que Nicasio no esperaba. ¿Por qué no tienes hijos? La pregunta salió directa, sin malicia, con la naturalidad brutal de los niños que no saben que algunas preguntas pesan. Nicasio no respondió de inmediato, miró al suelo, y cuando volvió a hablar, la voz le salió diferente. Porque cometí un error muy grande, y me costó lo más importante. El niño lo miró. ¿Y ya lo arreglaste? Estoy intentando. Isidoro asintió, como si eso fuera suficiente, como si intentar fuera una respuesta válida, y siguió jugando con las piezas de madera sin hacer más preguntas. Nicasio se quedó quieto un momento, con algo que no supo dónde poner. Hubo otra tarde en que intentó enseñarle al niño a reconocer las flores por el nombre, pero se equivocó con una, confundió una con otra. Isidoro lo corrigió sin dudar, con una seguridad tranquila que era exactamente la de su madre. Nicasio aceptó la corrección, sin orgullo, sin justificarse. Solo dijo, «Tienes razón», y siguió. Domitila estaba en la puerta con una taza en la mano que olvidó llevar adentro. Se quedó allí, y algo dentro de ella se movió de una manera que no esperaba. No era el gesto, era la ausencia de reacción, que un hombre como él recibiera una corrección de un niño de 5 años y simplemente dijera, «Tienes razón». Eso era nuevo. Eso no era el duque que ella había conocido. En una de las noches en que la fiebre no bajaba y el niño no podía conciliar el sueño, Nicasio se sentó a su lado y comenzó a hablar, en voz baja, tranquila. Contó una historia sobre un caballo que no quería obedecer y sobre un hombre que tuvo que aprender a esperar en lugar de mandar. Isidoro fue calmándose. La respiración se fue ordenando, hasta que se quedó dormido con la mano todavía sobre la de Nicasio. Él no se movió, como si retirar la mano fuera romper algo importante. Domitila estaba en el umbral, observando, y en ese momento no vio al duque, no vio al hombre que la expulsó, vio a alguien que ella nunca había conocido. El día en que Isidoro amaneció más despejado fue el más liviano en mucho tiempo. Los tres estaban en el jardín cuando el niño tomó unas piezas pequeñas de madera que Nicasio había tallado para entretenerlo y comenzó a intentar encajarlas. Concentrado, con la frente levemente fruncida, exactamente como Nicasio fruncía la suya. «No encaja», murmuró frustrado. Nicasio se agachó a su lado, no le quitó las piezas, esperó. Isidoro las entregó. Nicasio analizó. Giró una con calma. «No es que no encaje, es que estás intentando forzarla». Reposicionó la pieza, despacio. A veces hay que cambiar la forma en que miras las cosas. El niño intentó, y esta vez encajó. «Funcionó». Nicasio sonrió. Pequeño, pero real.
El niño lo miró por un segundo más largo, como si estuviera pensando en algo, y entonces dijo, con la sencillez que solo tienen los niños, ¿sabes algo? Me gustaría que mi padre hubiera sido como tú. El mundo se detuvo. Nicasio no respondió, no de inmediato, porque algo dentro de él cedió por completo, no de golpe, sino de la manera en que ceden las cosas que han resistido demasiado tiempo. Aquella frase tenía más peso que cualquier juicio, más que cualquier culpa, era simple y devastadora. Domitila escuchó cada palabra y sintió algo que había mantenido cerrado durante años abrirse sin que pudiera evitarlo. Isidoro, el niño la miró. No tienes que imaginarlo. El silencio cayó, denso, irreversible, porque él es tu padre. El tiempo no pasó, se quedó allí, suspendido entre los tres. Isidoro miró a Nicasio, luego a ella, y de nuevo a él, con esa seriedad tranquila que tenía para todo. Sin rabia, solo el intento honesto de entender algo demasiado grande para un corazón de 5 años. ¿De verdad? Sí. El niño procesó aquello, y entonces dijo, con la naturalidad con que los niños dicen lo que piensan, ¿entonces no moriste? Nicasio no entendió de inmediato. Mamá dijo que moriste antes de que yo naciera. Los tres se quedaron quietos. El jardín, el aire, todo. Domitila no desvió la mirada. No había mentira en lo que le había dicho a su hijo durante 5 años. Había protección. La única verdad que un niño puede cargar sin que lo aplaste. Nicasio lo entendió. Y eso lo golpeó de una manera que ninguna acusación habría podido. Sí, dijo, con la voz apenas sostenida. De alguna manera, sí. El niño frunció levemente la frente. Pensó. Y entonces, qué bueno que no fue para siempre. Esas 5 palabras, las que quebraron lo que todavía quedaba en pie. Aquel duque frío y cruel había muerto. Había muerto la noche en que vio a Domitila cruzar el portón bajo la nieve. Había muerto en el mercado cuando la certeza lo golpeó y no tuvo fuerzas ni para acercarse. Había muerto arrodillado en aquella casa pequeña, pidiendo un perdón que no mereció. Lo que quedaba era otro hombre, uno que había aprendido, a un costo demasiado alto, lo que significa destruir algo verdadero. Nicasio se agachó frente al niño, al mismo nivel, como había aprendido a hacer. Tengo mucho tiempo que recuperar. Bajo, sin promesas exageradas. Si tú me lo permites. El niño lo miró, y entonces dio ese pequeño paso al frente, hesitante, pero decidido. Nicasio no se movió, esperó, como había aprendido, y fue el niño quien lo abrazó, sin protocolo, sin ceremonia, con la naturalidad con que los niños hacen las cosas cuando algo les parece correcto. Nicasio cerró los brazos alrededor de él, despacio, como si aquel abrazo pudiera romperse, y entonces, por primera vez en muchos años, lloró, solo una lágrima. En silencio, mientras sostenía a ese niño de 5 años que no sabía todo lo que había costado llegar hasta allí, que no sabía lo que su simple abrazo estaba reparando. Domitila estaba a unos pasos atrás, y cuando las lágrimas llegaron para ella también, no las detuvo, eran de muchas cosas a la vez, del tiempo perdido, de la injusticia, de aquel niño que creció sin padre y que aún así tenía el corazón suficientemente abierto para abrazar al hombre que no había estado. Y también, aunque todavía no lo nombrara, de algo que comenzaba a moverse dentro de ella, algo que no esperaba volver a sentir. Esa noche Isidoro durmió temprano. La casa, tranquila por primera vez. Domitila salió al jardín. Necesitaba aire, espacio, tiempo para ordenar algo dentro de sí misma que no encontraba lugar. Estaba de pie junto a los árboles cuando Nicasio apareció. Se detuvo a su lado, también de pie, mirando hacia la misma oscuridad que ella miraba. Y por un momento ninguno de los dos habló. El jardín era pequeño, los árboles apenas crecidos, y el aire de esa noche tenía algo distinto, como si hasta el viento hubiera decidido no interrumpir.
Gracias, dijo él. Ella esperó. Por haberle dicho, por haberle permitido saberlo. Sé que no tenías razón para hacerlo. Sé que yo no lo merecía. Domitila miraba hacia adelante, sin moverse. Cuando lo abrazó, la voz de él se detuvo un instante. No supe qué hacer con eso. 5 años. Y él me abrazó como si yo hubiera estado siempre. Ella no respondió, pero algo en su postura cambió, solo levemente, como si una tensión muy antigua hubiera cedido 1 milímetro. Él dio un paso hacia ella. Ella no retrocedió. Se quedaron cerca, de pie en la oscuridad del jardín, lo suficiente para sentir el calor del otro, la respiración, la presencia. Nicasio levantó la mano. Se detuvo a mitad del camino, no por duda, por respeto, esperando algo que no se pronuncia en palabras. Y esta vez, Domitila no se apartó. La mano de él tocó la de ella, leve. El toque se quedó suspendido entre lo que fue y lo que todavía no tenía nombre. Los ojos de ella subieron hasta los de él. El hombre que tenía delante no era el mismo que la había expulsado. Lo había visto desaparecer poco a poco, en cada gesto silencioso, en cada momento junto a Isidoro, en cada vez que esperó cuando antes habría decidido, en cada vez que aceptó una corrección sin defenderse. Ese hombre había muerto, y el que quedaba no lo había buscado, no lo había querido, y aún así estaba ahí. Te amé, dijo ella, bajo, pero con historia dentro. Y tú destruiste eso. Él cerró los ojos, aceptando, sin negar. Pensé que nunca volvería a sentir algo así. Se acercó un poco más, consciente de cada centímetro. Pero lo que siento ahora no es por lo que fuiste. Él abrió los ojos. Es por lo que elegiste ser. Y entonces fue ella quien cerró la distancia. El beso llegó como decisión, lento, seguro, sin miedo. Nicasio no la tomó con fuerza. Respondió, con cuidado, como quien sabe que ese momento no puede romperse. Cuando se separaron, él no habló de inmediato. Se arrodilló, allí, frente a ella, en el jardín, bajo el mismo cielo que había visto todo lo que habían sido y todo lo que habían perdido. No sé cuánto tiempo me quede para repararlo. La voz salió baja, sin adornos. Pero lo que sí sé es que te amo, que nunca dejé de amarte. Fui cobarde. Dejé que el orgullo me cegara cuando más me necesitabas. Pausa. No te pido que me perdones. Te pido que me des la oportunidad de darte a ti y a él todo lo que siempre merecieron. Domitila lo miró desde arriba, sin prisa. Había una época en que esa escena la habría roto, la habría hecho ceder por la emoción del gesto, no por la verdad detrás de él. Pero 5 años cambian muchas cosas, y ella ya no respondía a los gestos, respondía a lo que venía después, y lo que venía después ya lo sabía. Lo había visto en cada noche que él se quedó despierto, en cada consulta con el médico, en cada vez que esperó cuando podría haber empujado. No dijo nada, porque algunas cosas se responden con lo que viene después. Días después, ya listos para regresar, Isidoro caminaba entre los dos, sin distancia, sin hesitación. Miró a Nicasio. ¿Te vas a quedar? Antes de que él pudiera hablar, Domitila dijo, se queda, simple, pero definitivo. El niño sonrió y tomó la mano de él, natural, como si nunca hubiera sido de otro modo. Y cuando regresaron al ducado, nada fue anunciado, nada fue forzado, pero todo fue diferente, porque ya no había un hombre dominado por el orgullo. Había alguien que aprendió que el amor no se sostiene con certezas ni con títulos, se sostiene con presencia, con elección, con la valentía de quedarse, y ella no volvió al hombre que la expulsó. Ese hombre había muerto hacía tiempo. Se quedó con el que aprendió a nunca más dejarla ir. Y aquí, querida oyente, necesito detenerme un momento. Esta historia no es solo sobre el amor que se pierde, es sobre lo que ocurre cuando elegimos tener razón en lugar de escuchar. Cuando una certeza pesa más que la persona que tenemos delante. Nicasio no perdió a Domitila por falta de amor.
La perdió porque el amor solo no alcanza cuando el orgullo ocupa demasiado espacio. Y él no fue el único que le cerró una puerta. Su propia familia lo hizo también. Las personas que debieron creerle antes que a cualquier otro. Y no lo hicieron. Cuando la verdad salió a la luz y el nombre de Domitila quedó limpio, su familia volvió. Con disculpas, con los brazos abiertos que 5 años antes habían permanecido cerrados. Domitila los recibió, no con la misma calidez de antes, pero los recibió, porque entendió que el rencor no le devolvería nada de lo que perdió, y que Isidoro merecía crecer rodeado de personas que, aunque tarde, habían aprendido a elegir mejor. Perdonar no siempre significa olvidar, a veces significa soltar el peso y seguir. Y Domitila no regresó porque lo perdonó. Regresó porque vio que el hombre que la había destruido ya no existía, y que el que estaba en su lugar merecía, por primera vez, una oportunidad real. A veces, el amor no regresa como era antes, regresa mejor, sin orgullo, sin miedo. Y por elección, muchas gracias por quedarse hasta el final de esta historia. Si algo de esto les tocó el corazón, les pido que se suscriban al canal Cuentos de Amor de Época para no perderse ninguna de las historias que vienen. Y cuéntenme en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más los emocionó? ¿El abrazo de Isidoro? ¿Las palabras de ella en el jardín? ¿O ese se queda que lo dijo todo sin necesitar más? Los leo a todos y los espero en la próxima historia.